Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El discurso de odio ha crecido de manera exponencial. Seguramente usted lo nota cuando entra a la red social X o cuando entra a Facebook, pero también está presente en otras plataformas. Afortunadamente hay acciones en el mundo y aquí en nuestro país para combatirlo. Recientemente se organizó en la Universidad Iberoamericana un hackathon con el fin de presentar proyectos para combatir este discurso. Justo sobre este hackathon, ya nos dirá también qué es un hackathon, nuestra invitada nos acompaña Diana González. Ella es investigadora de SocialTIC. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. De acuerdo con la UNESCO, el 73% de las mujeres periodistas han experimentado violencia en línea y la estadística no disminuye. Bajo el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante recordar dicho dato. Agrega la UNESCO que la violencia en línea, es decir, la que se ejerce en contra de las mujeres periodistas en Internet y sobre todo en las redes sociales, se suma a la violencia que viven cotidianamente fuera de línea, por ser mujeres y por ejercer el periodismo. Entre las acciones que lleva a cabo la UNESCO para erradicar estas violencias se encuentra el impulso de políticas públicas en los países en los que esta organización internacional tiene presencia. Para documentar el tema, la UNESCO recientemente publicó el estudio de Chilling. También se trabaja con las fuerzas de seguridad para sensibilizarlas sobre la libertad de expresión con un enfoque de género. Este y otros estudios pueden consultarse en el micrositio sobre igualdad de género de la UNESCO. Aquí les dejamos el enlace. El ahora presidente electo de Argentina, Javier Milei, se expresó durante su campaña y la amenaza de privatizar los medios públicos la reiteró en sus primeras declaraciones del pasado lunes 20 de noviembre. La propuesta la comparten otros actores políticos de la derecha, como la diputada electa Lilia Lemoine, quien afirmó lo siguiente. Nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser ¿La privados. libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. Las declaraciones de Milei, como la de la diputada Lemoine, han sido repudiadas por diversos actores de Argentina, entre estos la Defensoría del Público y Radio y Televisión Argentina, RTA. Veamos. También tenemos que hablar desde RTA, se emitió un comunicado, así como también desde las autoridades de televisión pública, en el cual dice: repudiamos enérgicamente las amenazas contra la televisión pública hechas por la diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine. Reivindicamos nuestra defensa de los medios públicos como garantes del acceso a contenidos informativos, culturales, educativos, deportivos y de entretenimiento de calidad, desde una perspectiva federal, plural e inclusiva. Se entregaron los premios a las y los ganadores del Premio Alemán de Periodismo Walter Rütter. Entre los trabajos galardonados se encuentran Hecho en México, pero ¿a qué costo?, publicado en Pie de Página y Data Cívica. Este reportaje, que exhibe la explotación en la industria textil, obtuvo el primer lugar en la categoría Prensa Escrita. En la categoría de radio, televisión y multimedia, recibió el primer lugar el trabajo de Fernanda Caso y Florencia González, titulado Tesla en México es el Nearshoring, el nuevo milagro mexicano, publicado en Gato Pardo. El segundo lugar se lo llevó Alexia Cervantes y Carmina Daniela de Luna con el trabajo El Acuífero Calera, una reserva subterránea en peligro por el nearshoring y la agricultura de riego, publicado en Radio Educación. Y el tercer lugar también lo obtuvo un medio público, la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el reportaje Despegó la industria aeroespacial en Querétaro, pero galeras no, realizado por Aurora Cecilia Conde, Diego Misael Rivera y Jesús González. Los trabajos ganadores están disponibles en la página www.papwr.org. Muchas felicidades a las y los ganadores. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata para más información en el estudio de Media 20.1. Gracias a Paulina Gómez y gracias Diana González por acompañarnos en Media 20.1. Qué gusto saludarte. Nos vimos allá en la Universidad Iberoamericana hace algunos días. Sí, muchas gracias por la invitación acá ando para platicarles qué fue todo este proyecto
para abordar los discursos de odio en redes Exactamente. sociales. A ver, hay toda una discusión, por supuesto aquí no la vamos a resolver, pero ¿por qué no le dices a la audiencia en términos muy concretos qué podemos entender por discurso de odio? Sí, claro, justo, como dices, no hay un marco internacional o una base que lo defina, pero sí hay algunas pistas por las que podemos definirlo, ¿no? El discurso de odio, lo primero que tiene que ser, y nada más quiero como plantear dónde está mi referencia, es el Manual de Discursos de Odio de artículo 19, ponen como ciertos elementos. Lo primero es como una intención, una emoción fuerte de enemistad, de odio hacia un grupo o una persona. Este grupo, la segunda característica, es que tiene que tener, es una persona vulnerada o de características protegidas. ¿A qué me refiero con eso? Es que pues se les discrimina por raza, identidad, edad, pues sí, condición física, ¿no? Como puede ser la discapacidad, etcétera. Y bueno, justo estas son como las dos características en las que se puede ver el discurso de odio, y el discurso de odio ha tomado relevancia porque ahora existen las redes sociales, sin embargo siempre ha existido, ¿no? Y lo que hacen las redes sociales, y por lo que es grave los discursos de odio en estos espacios, es que pues lo viraliza en poco momento, puede quedarse en los dispositivos de otras personas porque se guarda como algún elemento que estaba en la digitalidad y se puede viralizar, no tal vez en el primer momento, sino en otro momento, y no tienes control de eso. Pues justo están bajo una lógica de ciertos algoritmos que premian algunas emociones como el odio, la sensacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Esto es que, por ejemplo, el discurso de odio tiene posibilidades todavía de amplificarse más si, por ejemplo, el algoritmo detecta de que es muy exitoso un mensaje. Sí, exacto. Justo lo que proveen las redes sociales es la viralización y la falta de control de algún contenido, ya sea texto, imagen. Pues sí, los discursos de odio pueden tener muchos tintes, ¿no? Pueden ser fotos, videos, que pues ahora más, ¿no? Que justo hablando que las juventudes, o incluso todas las personas, creo, que consumimos muchos formatos, microformatos audiovisuales, y en 10 segundos ya tienes que generar un mensaje y que tienes que atraer la atención de las personas. ¿Cómo lo hacen estos formatos? Pues a través de la emoción, ¿no? Entonces, algunos pueden ser utilizados de manera positiva, pero en el discurso de odio estamos hablando de un uso negativo de estos espacios digitales. Sí, saturado de calificativos, por ejemplo, ya lo comentabas, ¿no? De mucha emoción en esos mensajes, y eso tiene un gran impacto en ciertos sectores. Justo la UNESCO, la propia ONU, por supuesto, han hecho estudios muy profundos sobre el discurso del odio, y siento una preocupación no solo de estos organismos internacionales, sino de muchas instituciones en el mundo. Sí, claro. Justo basado en este manual, que les recomiendo mucho lean, pues se habla de categorías del discurso de odio. Entonces, cómo tal vez deberíamos hablar un poco de la libertad de expresión y cómo se podría utilizar como un arma para censurar algunas expresiones que pueden ser chocantes y que caen en la categoría tal vez de discurso de odio, pero que no deberían censurarse porque depende mucho del contexto, ¿no? De quién lo diga, en qué momento, si es con fines de dañar, ya sea si está llamando a la acción de dañar violentamente físicamente a alguien. Entonces el contexto importa mucho. Pero a lo que iba es que desde este manual se trataron de hacer 3 categorías. Uno, como los discursos de odio que deben protegerse. Los segundos, los discursos de odio que deben o que podrían restringirse. Esto depende del estado, de la plataforma en la que esté difundiéndose. Y lo último, los que realmente deben censurarse. Censurarse. Sí, tal cual. Porque, pues sí, justo regreso al contexto o quién lo está diciendo y qué daño puede ejercer este discurso de odio. Entonces, creo que por ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dicho que, por ejemplo, un límite de la libertad de expresión es el discurso de odio que impulsa o fomenta la violencia, ¿no? Sí. Que ese es un discurso no protegido, por ejemplo. Exacto, ¿no? Totalmente, no protegido y que debe restringirse. Pero, por ejemplo, cuando alguien, no sé, le dice una grosería a otra persona
o la insulta no necesariamente es discurso de odio. Sí, ahí es importante que el insulto a veces puede categorizarse como discurso de odio, pero no lo es. O sea, el insulto, a menos que tenga un prejuicio y una discriminación, sí lo sería. Sin embargo, el censurar estos discursos de odio que pueden ser chocantes, sí, pues un poco merma la concientización y visibilización y la tolerancia que tenemos que empezar a generar dentro de la sociedad para llegar a mecanismos mejores de convivencia, de ciudadanía. Entonces, como que censurarlos tampoco... es la mejor vía. Sí, no es la mejor medida, porque no ataca la raíz, la causa del discurso de odio que pueden ser estos prejuicios, ¿no? Sí, que por ejemplo son algunas críticas, algunas realmente mordaces, hirientes incluso, que se hacen hacia algunos servidores públicos, es válido dentro del discurso protegido, ¿no? Porque pues obviamente hay una situación dispar entre quien tiene el poder político y económico y quien ejerce, es un ciudadano, como dicen, de a pie, que ejerce su derecho de libertad de expresión. Pero entonces, este hackathon que ustedes organizaron va más en esos discursos no protegidos, en ese verdadero discurso de odio, que es el que incluso ha generado guerras, ha generado muertes en diversos rincones de nuestro planeta. Sí, totalmente. Creo que coincidió también, o sea, obviamente sí es un tema que ha estado en relevancia, pero coincidió también en el contexto actual, ¿no? Que era preelectoral, que pues todo el contexto político, crímenes de guerra, etcétera. Entonces creo que vino muy bien en este momento. El hackathon consistió básicamente en invitar a jóvenes de todas las universidades de México, dentro de la ciudad y fuera, de la Ciudad de México y fuera, a que participaran en equipos multidisciplinarios y idear iniciativas que abordaran el discurso de odio en redes sociales. Y lo que me parece importante es que se le llama hackathon porque sí se invita a disciplinas técnicas, desarrolladores web, programadores. O sea, ¿viene de hacker, de esta palabra de hacker, o no tiene nada que ver? Sí, o sea, la palabra hacker viene más bien como de cómo hacer usos inteligentes o como diferentes de pues alguna herramienta, ¿no? En este caso, pues el hack era tecnológico y por eso justo hicimos el llamado a traer disciplinas tecnológicas, ¿no? Ciencias de datos también, pero no quiero quedarme en ese ámbito, ¿no? Y en ese tipo de especialistas. Es muy importante en el hackathon tratar temas sociales. Entonces se invitan a sectores de gobierno, de sociedad civil, especialistas que van a ser mentores y que tienen que llevar todo ese conocimiento, experiencia en cuestiones de, en este caso, discursos de odio o poblaciones vulneradas para que realmente se consolide una idea que ataque la problemática. Y que sea desde la ciudadanía, desde los usuarios, porque pues hay que decirle también a nuestras audiencias que pues no basta el trabajo que hacen las propias plataformas, que tienen criterios, algunos que podrían obviamente cuestionarse, pero hay otros que son válidos, que son correctos, que van acorde a lo que uno busca en cuanto al respeto de los derechos humanos, pero aquí la idea es empoderar sobre todo a los usuarios, ¿verdad? Y audiencias. Sí. O sea, el aspecto importante desde la red AMI es la educación. ¿Qué es la red AMI? La red AMI es la red por la alfabetización mediática e informacional. Nosotros como SocialTIC conformamos parte de la red AMI México y esta está compuesta por justo instituciones multisectoriales, ¿no? Está el INE, el Instituto Nacional Electoral, el IMER, Instituto Mexicano de la Radio, universidades como la de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, la Veracruzana, y también sociedad la UNESCO, civil, ¿no? También que es participa. UNESCO y la Dolce Vele Academy. Exactamente. Bueno, ya tenemos que hacer la pausa, Diana, pero ahora que regresemos nos platicas pues de estas propuestas que hicieron las y los jóvenes, que son realmente muy interesantes. Por favor, quédese con nosotros porque es la manera en la que usted también como usuario de un teléfono celular, al estar ahí en alguna de las redes sociales, puede participar, puede empoderarse y no difundir discurso de odio. Es decir, la idea es de que vaya más allá, de que no se deje ir a la primera. Pero ya nos dirá Diana después del corte.
El espacio digital es un crisol de expresiones diversas que abarcan gran parte del espectro político e ideológico. Esto es positivo y democrático. Sin embargo, hay que diferenciar entre diversidad política y discursos antiderechos. ¿Cómo identificar el discurso antiderechos en línea? De acuerdo con Infoactivismo, estos 6 elementos lo identifican. 1. Se dirige contra una categoría sospechosa o población vulnerable, es decir, aquellas que han padecido una discriminación histórica y sistemática. Hace uso de una narrativa dicotómica. Estructura el mundo en 2 grupos, nosotros y ellos, los otros. Al grupo de pertenencia se le asignan cualidades positivas y a ellos, los otros, cualidades negativas. 3. Hace uso de una retórica que refuerza estas dicotomías. La idea es presentar a un grupo como extraño, moralmente inferior y como una instancia amenazante para el grupo de pertenencia. 4. Emplea un discurso con mucha carga emocional. Puede disfrazarse de humor u otras veces busca provocar indignación, enojo, rechazo o miedo. 5. Tiene distintos tipos de emisores. Pueden ser casuales, que participan sin intención, o estratégicos, que participan de forma intencional. 6. Busca legitimarse y expandirse estratégicamente. Su objetivo es legitimarse socialmente e incidir en las personas tomadoras de decisión para que plasmen en la ley una visión restrictiva y discriminatoria de los derechos de las personas que son parte de grupos históricamente excluidos. Estamos de regreso en Media 20.1. Recuerde que este programa se transmite todos los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados, en el canal 20.1 Televisión Abierta de TV UNAM, ahora en alta definición. Así también se hace el estreno de este programa en las páginas que TV UNAM tiene en YouTube y en Facebook. También, por cierto, nos puede ver en Congreso TV todos los martes a las 9 de la noche y los miércoles en TV WAP a las 20:30 horas. Y también hacemos el anuncio de lo que vamos a tener los jueves en un programa que usted puede escuchar en Radio UNAM que se llama Prisma RU, que conduce Deyanira Morán. Ahí tendrá la primicia de lo que abordaremos los jueves. Diana, pues estábamos platicando de los resultados de este hackathon. Oye, fue muy interesante porque los diferentes equipos, todos ellos de jóvenes, estaban presentando propuestas innovadoras para que, pues decíamos, los usuarios de las redes sociales, de los teléfonos, pues celulares, nos empoderemos. ¿Qué se entregaron? ¿Cuántos reconocimientos se entregaron? Pues al final de todo el evento tuvimos 10 equipos, o sea, y 10 proyectos, todos concretaron una iniciativa. El evento duró 48 horas continuas, entonces estuvieron concentrados ahí trabajando en su proyecto. Sí, totalmente, como muy involucrados en el desarrollo de ello. 10 proyectos, la mayoría de los equipos puedo decir que eran multidisciplinarios e interuniversitarios, lo cual me gustó muchísimo que la gente se diera oportunidad de conocer gente, de colaborar desde sus diferentes disciplinas, etcétera. Y bueno, al final hubieron 3 ganadores. El primero fue un proyecto que se llama Descifradores. Ellos desarrollaron un algoritmo que analiza texto y emoticones para como un poco analizar la conversación en cuestión de las 6 emociones primordiales, que son como ira, tristeza, alegría, asco, otras, no recuerdo ahora cuáles son específicamente, pero justo analizan en X pues como ciertas conversaciones y este algoritmo pues te dice como por dónde está yendo, ¿no? Si está yendo hacia al enojo, que se puede estar desviando al discurso de odio, incluso a veces se utilizan reacciones de asco para difundir discursos de odio que deshumanizan a las personas,
O incluso cuando muchas veces la reacción de me divierte, que es una risita, pues es como algo burlón que se puede utilizar. Entonces así se podría arrastrar un poco el discurso de odio. Y eso, por ejemplo, cuando se pone en práctica este algoritmo, ¿quién recibe esa información? ¿Quién puede detectar, ay, aquí hay un discurso de odio? Pues estaba dirigido principalmente en momentos de elecciones y políticos para analizar la conversación en esos momentos, pero ellos decían que se podía extender a toda la ciudadanía. Sí puedo decir que el proyecto no definió tal cual eso, pero sí se desarrolló el algoritmo y que nosotros desde la Red AMI vamos a tratar de pues darles un poquito más de forma y mentoría para que salgan a la luz sus proyectos y se puedan como utilizar realmente. Es decir, se corre entonces el algoritmo, detectan discurso de odio, allá hay que tomar acciones, digamos. Eso es, lo detecta, ¿no? Sí, obviamente. O incluso para investigarlo simplemente, Claro. ¿no? Denunciarlo a las plataformas, o sea, tiene muchas posibilidades este primer proyecto. Muy bien, a ver, del otro proyecto, Del si segundo recuerdas. fue un equipo que se llama Redes Unidas, y lo que hacían, pues ellos investigaron mucho y se dieron cuenta que los formatos audiovisuales generaban mucho odio y que no había herramientas realmente para encontrar pues cómo se difundía ese discurso de odio. Entonces lo que hicieron fue un software que que detecta el discurso de odio en videos, sobre todo como en plataformas como puede ser TikTok o YouTube, y antes de que la gente lo difunda, le dé compartir o lo suba incluso, si detecta que tiene discurso de odio, no censura al usuario como tal, pero sí lo redirige a una página donde le explica qué discurso de odio está difundiendo, por qué es un discurso de odio, cómo puede atentar contra la vida o la integridad de las personas, y pues ya es como una decisión del usuario, de la persona usuaria, si quiere o no difundirlo. Ah, pero entonces, por ejemplo, ahí los usuarios, es decir, yo entro a YouTube, tendría que tener ese algoritmo, pues, instalado en mi máquina, ¿no? Sí. Lo que plantearon, ahora te digo que no lo tenían todo resuelto, pero nosotros como jurado estábamos haciendo ciertas preguntas, entonces lo que querían ellos era agarrar una extensión o incluso vincularse con las plataformas para que habilitaran este software. Ah, qué interesante, porque, pues, efectivamente entra alguna persona a YouTube y está viendo, está navegando y se topa con esto, entonces sería como una señal de alerta, oiga, ojo, antes de compartirlo, aquí hay un tema que puede ser discurso de odio. Y que abona muchísimo la educación también, como es supuesto. apelar a la ciudadanía, como decías hace rato, a que hagan un rol de concientización y educación hacia otras personas también, ¿no? Muy bien. ¿Y recuerdas al tercer proyecto? Sí, claro que sí. El tercero, pues nos costó mucho delimitar, la verdad, los tres primeros, pero el tercer ganador fue Fact Typing, que es un equipo que desarrolló, creo que es como un chatbot, sí, era un chatbot en WhatsApp, que tiene dos funciones. La primera era traer noticias de último momento, como un canal de WhatsApp, o así como lo imagino, y puedes tú como hablar con este chat y que te provea de estas noticias. Pero además de eso, tú puedes mandarle otros URLs y bajo un porcentaje que ellos sacaron de internet y desarrollaron a través de como un algoritmo, ellos evalúan qué tan confiable es lo que vas a difundir o el enlace que te pasaron, ¿no? Entonces tiene estas dos variables. Uno es informarte y lo siguiente es saber si tú puedes o con qué grado de confiabilidad puedes difundir algún contenido. O sea, es como un chatbot, pues sí, de consulta, ¿no? Sí, y está muy dirigido a la desinformación, pero a lo que me regresa la conversación uno, es que la desinformación, muchas personas difunden discursos de odio porque no conocen pues de qué están hablando o pues se van conjuntando, ¿no? Ahí como vienen junto con pegado, diríamos. Claro. Sí, por supuesto. La desinformación es amiga del discurso de odio y lo vemos, ¿no? Ahora que estamos viviendo tiempos electorales es algo, ya lo decías, que se ha reproducido constantemente en diversas plataformas. Nos queda solamente un minuto, Diana, para el programa, pero ¿tú qué le recomendarías a nuestras audiencias, además de lo que ya les has comentado, para que
pues asuman un papel mucho más protagónico en este tema de discurso de odio? Ay, pues lo primero es que se informen de la forma que ellos prefieran, ¿no? O sea, pues pueden buscar contenido al respecto, pueden buscarnos también a organizaciones de sociedad civil. Algo con lo que quiero terminar es que encontré a muchos jóvenes interesados en los aspectos sociales y no saben cómo acercarse. Entonces, justo ahora se acercaron a organizaciones como la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, la UNESCO, SocialTIC, Deutsche Welle Academy, y veían un camino hacia allá, ¿no? Entonces, pues invitarles a que sigan nuestras redes, que se involucren en eventos de SocialTIC. Tenemos muchos eventos sobre datos, sobre tecnología, en los que les abrazamos y están más que bienvenidos para que empiecen a involucrarse en el tema. Pues sí, sobre todo los universitarios. ¿No? Es que nuestra querida UNAM pues tiene a universitarias comprometidas pues con estos temas. Sí. De derechos humanos. Entonces, ahí está, pues, una de las posibilidades para que seamos, pues, usuarios mucho más responsables de lo que no solamente leemos y compartimos, sino también de lo que creamos, porque ahora, pues, somos prosumidores, ¿no? Así se dice, consumimos y creamos contenidos. Sí. Ese es el punto. La Red ADMI tiene una página, ¿verdad? Sí, la Red ADMI tiene redes sociales y página. Nuestra página está anidada en la página de la UNESCO. Pueden encontrar UNESCO y luego buscar Red AMI. Y en redes sociales estamos como Red AMI MX, en X, en Instagram y en Facebook. ¿Y en SocialTIC cómo está? En SocialTIC es socialtic.org, igual en sitio y en redes sociales. Diana González, muchísimas gracias por acompañarnos. Con gusto. Y muchísimas gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.